repetición de las dos primeras sesiones, ¿no? Porque estuve en la primera, pero no en la segunda. ¿De cuál hablas? ¿De cuál hablas? ¿De las sesiones de YouTube? No, de las últimas son, del último son de hace 2 semanas, existe una repetición para verlo. Me he percatado en el YouTube y no está, solamente pude ver la que está ahí colgada. Pedro ha alcanzado a pasar los links por el grupo. No sé si en esos últimos links que al pasado son alguna de las sesiones que tú has visto, porque es que el tema es que hubo que hacer un nuevo YouTube porque el principal, que el que teníamos ya con todo, prácticamente con todos los videos que tenemos en el trayecto del año, no se tiene acceso, se perdió el acceso y entonces Pedro ha estado buscando con YouTube a ver cómo se logra otra vez recuperar. Entonces, prácticamente en el último tenemos muy poquitas sesiones, las últimas sesiones prácticamente. Porque lo voy a Pero revisar nuevamente. Revisé eso hace mm, 5 días y solamente vi una, que fue la que hiciste hace como, hace dos sesiones o tres, mejor, que fue básicamente un resumen de todo lo que nos ujú, habías enseñado durante este año. Pero respecto a esto de qué es la alimentación o el peso, no he visto. Voy a revisar otra vuelta en todo caso. listo, perfecto. Vale, entonces les voy a poner digamos como que la intro de la sesión de hoy. Muchas veces las señales del universo nos invitan a detenernos para soltar aquello que no nos sirve y abrazar las nuevas oportunidades. Son estos cambios los que pueden resultar desafiantes, pero son absolutamente necesarios para nuestro crecimiento personal. Al igual que una mariposa emerge de su crisálida, nosotros también debemos transformar nuestra vida para alcanzar nuestro máximo potencial. Listo. Entonces aquí oh, las láminas de la sesión de hoy. Un poco para hacerles contexto, pues yo les había comentado ya por el grupo que esta semana yo hice un alto, pero no un alto para tomarme vacaciones, ni para hacer retiro, ni nada de esas cosas. Fue un alto que yo prácticamente me autoimpuse por la sencilla razón de que cuando estamos, digamos, para hacer referencia, como me dijo una persona, cuando el agua está clarita, clarita, pues básicamente sirve como un espejo y nos podemos ver, nuestro rostro se refleja perfectamente, pero cuando el agua está en movimiento y está toda turbulenta, es que nosotros no nos alcanzamos a ver. Y entonces creo que en ese punto, en mi caso, reflexioné y me parece que como que de una otra forma perdí mi norte. Y, y, y cuando evalúo lo que es perder el norte, tiene mucho que ver inclusive con los eventos que había estado viviendo inclusive ya las últimas semanas. Y cuando me detuve en esto, cuando hice la reflexión de decir, oye, te necesito tener quietud para poder escucharlo de verdad, lo que de verdad, las revisiones que necesito hacer. Y entonces este título me llegó así, cuando yo veo, wow, en la quietud del alma, el universo me habla. Y esa que era aquella referencia que también se hacía que en aquella inscripción que se encuentra en el Coliseo, donde dice que en la medida que el hombre se conoce a sí mismo, es capaz de conocer las cosas que pasan en el universo. Y empecé a hacer, prácticamente fue de mucha introspección esta semana, porque pues evidentemente lo que es el tema del trading que nos trae acá, eh, pues venía de muchas eventualidades y exactamente la semana pasada quemé mi cuenta de fondeo y las otras cuentas que venía haciendo en mi cuenta real pues estaban siendo muy erráticas. Y tuve que hacer un alto, pero cuando yo hago la reflexión de qué es lo que significa mentalidad en el trading, y por lo menos hago la referencia aquí en mi caso, mentalidad es hacer el trabajo previo que yo necesito hacer para poder tener mi centro y mi equilibrio cuando yo me siento frente al computador.
Entonces, ese trabajo previo que toca hacer de meditación, de respirar, para buscar tener ese centro, porque una vez que yo me siento frente al computador, que empiezo a ver para buscar cuáles son las señales para operar, cuál es el momento para entrar, cuál es el momento para salir, yo debo estar en absoluto equilibrio. De lo contrario, mi operativa siempre va a ser errática. Y entonces era increíble porque yo digo, bueno, ¿cómo perdí mi norte? ¿Cómo perdí mi equilibrio con toda esta eventualidad? Sencillamente porque no me di el tiempo de trabajar o de liberar la emocionalidad que ya venía acumulando. Y era increíble cada vez que yo me sentaba a la computadora, aún haciendo el trabajo previo de mentalidad, de, de, de meditación, de concentrarme, de hacer yoga, de hacer todas esas actividades que yo realizo para lograr mi centro. Y una vez me centraba frente al computador, pues sencillamente era como que esa agua turbulenta que había permanecía acá, o sea, no, sencillamente no estaba en mi centro. Y eso era lo que me daba como resultado que mi operativa saliera errática. Wow, cuando yo entiendo es que tengo que llegar otra vez nuevamente a la quietud y a liberarme de todo esto, es llegar y sentar frente a frente con mi emocionalidad y empezar a ver y revisarla. ¿Pero qué? ¿Por qué esto? Porque es que venía con una emocionalidad tras otra emocionalidad y un conjunto de emocionalidades que subían y bajaban que prácticamente me tenían en un carrusel de sube y baja. Y entonces hice retrospectiva otra vez, wow, a los niveles de conciencia, a la tablita a la que siempre estamos. ¿En dónde me encontraba yo? Básicamente venía en semanas en sentimientos de culpa, de vergüenza, de culpa, de vergüenza, de culpa, de vergüenza. Y de ahí creé un ciclo. ¿Por qué? Porque te, identifiqué que tenía un constructo mental que venía de mi niñez, donde prácticamente si uno fracasaba era señalado, era señalada. Y eso fue lo que me quedó grabado en mi mente. El yo tener, el yo fallar, el yo fracasar, el yo no cumplir con las expectativas de los demás, me hacían caer en un constante espiral de culpa y de vergüenza, de culpa y de vergüenza. Pero cuando yo identifico esto, me doy cuenta que solamente siempre está, porque siempre debemos cumplir con expectativas de otras personas y nunca sabemos cuál es el proceso, por lo menos de liberar, porque si bien es cierto, cuando yo me siento a analizar las situaciones y los eventos que nos pasan, es que yo no me levanto todos los días y, bueno, pero es que hoy yo tengo ganas de fracasar, yo tengo ganas de llegar y quedarle mal a las personas, yo tengo ganas de que las cosas me salgan mal. Es que evidentemente nosotros no hacemos eso. Básicamente hay eventos que van a suceder y yo evalúo la cantidad de eventualidades que pasan en el día a día. Vemos por lo menos lo que acaba de pasar con el huracán que pasó 2 veces por allá por la Florida, la guerra que está sucediendo allá en Irak, catástrofes, crisis financieras, pérdidas, muertes, duelos de personas que prácticamente perdimos. ¿Y por qué siempre hay un tema de dolor, de culpa, de miedos, de resentimientos y cosas que nos van y nos llevan en esa espiral y ahí nos tienen? Y evidentemente yo en mi reflexión, yo decía, no, pero es que no, esto no es así, yo debo llegar y remontar esto. Y me acostaba con aquel impulso de que no, estoy liberando mis emocionalidades, pero al día siguiente volvía otra vez y volvía la culpa y volvía el miedo y volvía la vergüenza y volvía. Es como una autoflagelación que nos autoimponemos, porque es que no está todo el tiempo bien, pues, estamos enfocándonos a que todo lo que es nuestra parte externa, como que si todo el tiempo estuviese así autoevaluándonos. Y entonces no hacía yo la reflexión de que yo, wow, pero es que ¿por qué? ¿Por qué permanece siempre esa culpa? ¿Por qué es la vergüenza? Y es definitivamente entender que todo ese constructo mental que yo traje de mi infancia, obviamente todavía está grabado en mi inconsciente, todavía está grabado allí.
Y mientras yo no haga mi trabajo de sanación y liberación, pues sencillamente voy a estar en esa espiral. Y es lo que me lleva a evaluar que todo lo que está, miedos, tristezas, eh, vergüenzas, culpas, todo eso se encuentra en el inconsciente. Pero ese es el trabajo que debemos realizar, en este caso el trabajo que yo tuve que realizar. ¿Por qué? Porque me volví de nuevo allí, vuelvo de nuevo. ¿Por qué? Porque si no está bien sanado, si no está bien liberado, inclusive la mente o los eventos te van a volver a pasar por esas situaciones. ¿Para qué? Para que sean oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De volver a sanar y liberar para hacer lo que es inconsciente, volverlo consciente. En la medida que yo entienda que las emocionalidades sencillamente son para que me den una pista, una señal de lo que yo debo trabajar y yo tenga mi mente consciente, ahí voy a hacer mi trabajo terapéutico de sanar. Y aquí me explican, porque obviamente tuve que buscar ayuda para ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba pasando en mí que yo todavía no lograba identificar. Y cuando me explican es que sencillamente pasamos por lo que son las etapas del duelo. Y el duelo se refiere no solamente a que se tuvo la pérdida de, digamos, de una persona querida. Un duelo también se entiende como pérdidas financieras, como pérdida del trabajo, como eh, como un fracaso matrimonial, como no sé, un fracaso en los estudios, una pérdida de un examen. O sea, un duelo prácticamente encierra todas esas eventualidades y depende prácticamente de lo que esté viviendo cada uno en su entorno. Entonces, cuando yo empiezo a ver, wow, wow, sí hay etapas del duelo, y las etapas de duelo básicamente se enfocan y parten y se hunden en la dualidad de la sombra. Y la dualidad de la sombra es lo que nos ocupa prácticamente el 90% prácticamente de nuestro cerebro. Y la dualidad de luz solamente tenemos ese 10% que ya lo conocemos, que es nuestra mente consciente. Pero esas etapas de duelo que están en nuestra sombra, en lo más profundo de nuestra ser, tienen 5 etapas. Y en este caso, pues aquí las podemos observar. Pasamos por una etapa de negación. Segundo viene una etapa de ira, una etapa de negociación. Luego viene la depresión y luego la aceptación. Entonces, el primer trabajo que hice fue llegar y ubicarme. ¿Por qué? ¿Por qué no avanzaba en mi proceso terapéutico? Porque en la medida que yo seguía amarrada a la negación, porque yo podía llegar y agarrar y hacer mi trabajo en el día a día de llegar e ir avanzando, ok, pero seguía fijada en la negación. ¿Por qué? Porque la negación es la que me tenía amarrada a la culpa y a la vergüenza. Sentía culpa y vergüenza frente a la gente. ¿Por qué? Porque les quedé mal, y en mi constructo mental estaba, no puede, o sea, ¿cómo Carolina va a quedarle mal a otro? O sea, eso no tiene cabida en el constructo mental que tenía Carolina. Y volvía, hacía mi proceso de liberación, pero volvía otra vez a la negación. Es que no puede ser, porque y es llegar y entender que en la medida que ese ciclo vicioso llegue, ahí es cuando uno se siente más atrapado. Obviamente luego viene la ira, el coraje, la rabia, pasas a la negociación. Ah, ok, está bien, esto, ajá, a cualquiera le puede pasar esto y tal, pero vuelves otra vez y regresas a la negación y te quedas otra vez pecado. Y luego entonces, depresión. ¿Por qué? Porque me deprimo. ¿Por qué me siento de esta manera? Sencillamente es la culpa que todo el tiempo está resonando y nos resuena en la cabeza. Entonces voy a pasar un poco para evaluar cada uno de estos aspectos. Y entonces aquí veo como la negación. Y en la negación vemos las imágenes, como en esa negación, que es una reacción que prácticamente es la tan común que tenemos todos, inclusive tratar de llegar y comprender algo que evidente está pasando. Y no tenemos de entender cuando el evento ya ha pasado y ya algo que pasó sencillamente ya pasó. Ni siquiera podemos regresar el tiempo para que eso que sucedió
deje de haber sucedido. Pero en esa etapa de negación, llegamos y empezamos porque es que negamos la pérdida. ¿Cómo puede ser posible la pérdida de cualquier cosa? Entiéndase la que hablamos anteriormente. Y entonces empezamos a ver, wow, un error y empezamos a buscar alternativas, a buscar, digamos, excusas de por qué es lo que pasa, lo que nos pasa y entender que esta negación es el proceso más duro de la etapa de duelo. En la medida que más tiempo se pase en la negación, el proceso no fluye, porque es que no fluye. Es como quedarse estancado en un hueco negro. Al caer en un hueco en el foso, quedamos en el hueco y no buscamos ni siquiera las acciones para poder salir de él. Nos quedamos dentro del hueco. O sea, yo me quedé dentro de este hueco, dentro de este hoyo. Es que por más que yo levantaba, yo decía, sí, hay una lucecita al final del túnel, esa luz que tú ves, que te tiene que dar la fuerza, porque esa fuerza interior que toca hacer, es que no, porque estamos en la negación. Yo estaba en la negación. Y cuando niegas esa pérdida y te aferras a ella con la esperanza de que eso se vaya a solventar, que vaya, que sea solamente un sueño, porque a veces dice, oh, esto fue una pesadilla, una terrible pesadilla, y que en la medida que uno dice, no, me voy a dormir y mañana va a amanecer otro día y eso va a desaparecer, es que eso no sucede así, eso no sucede así, y son creencias que tenemos nosotros arraigadas en nuestro inconsciente. Mi constructo mental, mi educación en casa fue que ese tema de cosas, o sea, no me fueron permitidas. Yo nunca pude llegar a mi casa con una calificación baja porque eso no era permitido. ¿Por qué? Porque a Carolina tenía que ser siempre una buena estudiante y tenía que llevar buenas notas a casa. Carolina debió ser siempre una persona de buenos modales, una persona responsable, de buenos valores. Entonces, que Carolina tuviese una falla de esas, o sea, no era permitido. Entonces, ¿cómo crezco yo con un constructo mental donde lo que es hacer fallas a los demás, eso no estaba permitido? Cómo eso, a medida que yo fui creciendo en mi etapa de adolescencia, se fue arraigando y se fue, digamos, afianzando más y no era permitirme, porque sencillamente siempre tenía que deberme a ese constructo educacional que yo recibí en mi casa de mis padres. Cuando yo llego adulta y sencillamente hay que entender que las fallas siempre van a aparecer, vamos a fallar, nos vamos a fallar a nosotros y vamos a fallarle a otros, porque en la medida que yo aprenda que en fallar y fallar y fallar, yo voy a encontrar la manera de siempre levantarme y seguir, pero eso lo aprendo yo cuando de verdad se te presentan los eventos que te dicen, de realmente tú has trabajado todo esto que prácticamente vienes estudiando, que vienes difundiendo, pero solamente esto no es teoría, porque si es teoría, ¿cómo hacemos nosotros para saber si eso evidentemente funciona? La única forma de saber es que evidentemente entras en un evento donde te pone en situaciones que tienes que utilizar esas herramientas. ¿Para qué? Porque esas herramientas son las que te van a ayudar para salir, para liberarte, para sanar. Y cuando yo entro en este proceso de etapas del duelo, empiezo a observarlas y a ver el trabajo que yo tenía que hacer con cada una de ellas. Cuando yo entiendo que en la negación está la cúspide del todo el trabajo que yo vengo a realizar para soltar y liberarme, yo paso a la siguiente, sí, que me dio fue mucha ira, mucho coraje, pero tuve que llegar y pasar el proceso de ira y de coraje porque es la forma de sacar aquello que yo había acumulado de culpa y de vergüenza dentro de mí. ¿Por qué? Porque era, digamos, mi exposición hacia los demás de que no cumplí, que no pude llegar y cumplir los estándares que las personas tenían de mí y eso me causó mucho miedo, mucha culpa, inclusive me tengo que, como que recurrir a la rabia y al coraje para poder sacar y liberar eso que yo tenía adentro. Entonces es llegar y buscar hacia adentro
la ira hacia adentro para sacarla y expresarla. Y sí me tocó llorar, me tocó patalear, me tocó gritar. ¿Por qué? Porque sencillamente es la forma de llegar y sacar la ira, esa ira que estaba guardada por yo sentirme no merecedora de lo que estaba pasando, de que todo es, o sea, inclusive llegar y sentarse a ver cuando tú entre la culpa y el merecimiento, o es culpa, el merecimiento de qué es lo que pasa, de por qué, las razones de por qué te pasan eso, y sentirte en algún momento inclusive hasta perdido. Y es expresar, tienes que buscar la manera de expresar ese dolor y esa frustración y sacarlo. Luego de la ira, empezar a buscar esa negociación y empezar a ver que en la negociación hay que buscar la forma de cambiar la situación y es llegar y sentarme. Ahí es cuando yo entro y me detengo y yo digo, ya listo, es que no puedo, tengo que parar. En la negociación es cuando se hace el alto. Definitivamente no puedo seguir en este caos, no puedo seguir entre la culpa, la vergüenza, la rabia y todo esto, tengo que hacer un alto. En el momento que hago un alto, empiezo a escucharme, empiezo a reflexionar, empiezo ese proceso de introspección de por qué esas creencias que yo venía y traje de mi educación, ¿por qué me la pidan el día de hoy? Precisamente por eso, porque es que yo hoy, yo conscientemente de mis acciones y de todo lo que yo digo, pienso y hago, o sea, nosotros no salimos a las calles con la intención de hacer daño, ni de fracasar, ni de buscar las acciones y los eventos. Entonces, en este proceso de negociación, es llegar y entrar, wow, o sea, es decir, tengo que bajarle, no puedo seguir en esa espiral de culpa y de vergüenza porque sencillamente no me lleva a nada. Es un proceso donde yo me voy a estancar, porque en el momento que yo no entiendo que esta negociación que yo voy a hacer es lo que me da a mí el proceso ya para empezar prácticamente a sanar y liberarme. Cuando yo entro en una negociación, pues sí, me va a dar tristeza, me va a dar depresión, pero esa negociación prácticamente me va a pasar que la depresión va a ser pasajera, porque ya yo entendí que esto es sencillamente, la depresión es un proceso de autorreflexión, pero si yo me quedo mucho tiempo en la depresión, ahí es cuando el cuerpo físico se va a enfermar, pero me va a dar aquí para que yo pueda sentirme que esa pérdida o esas cosas que pasaron, sencillamente pasaron, son eventos que pasan, pero hay que dejarlos pasar. Todo evento, todo suceso, toda pérdida pasan y precisamente nos vienen a enseñar algo, nos vienen a dar una lección de vida. Y en ese momento es un proceso de introspección sencillamente para entender cuál fue la lección que nos está dando, cuál fue la lección que a mí me dio todo esto, porque fueron varios eventos seguidos y prácticamente uno detrás de otro. Y es sentarme a evaluar cada uno de esos eventos, qué lección me dio, qué tengo que aprender de cada uno de esos eventos y buscarlos dentro de mí. Y en ese proceso de depresión, sencillamente pasar de una vez a la aceptación. Y no significa que al aceptar yo puedo decir, wow, ya yo estoy feliz y completa porque por todo lo que pasó, por la pérdida. No, sencillamente no es que eso traiga la felicidad. El proceso de aceptación es un proceso de comprensión, porque los eventos que nos pasan y la mayoría con las cuales nos traemos a la culpa, a la vergüenza, al miedo, al rencor, sencillamente son eventos que son los eventos que nosotros etiquetamos como malos, como oscuros, pero sencillamente los eventos tenemos que quitarles esa etiqueta de que todo es malo, sencillamente hay eventualidades, las guerras que suceden, las catástrofes que suceden, los desastres naturales que suceden, prácticamente son eventos que suceden, pero nosotros tomamos cuál es el aprendizaje que nosotros tenemos y cuál es la lección que nos deja en este caso. ¿Y para qué? Sencillamente para avanzar, seguir adelante y evolucionar. Y es un proceso que es gradual, es un proceso que no se logra de la noche a la mañana. Y ahí es cuando me cae el 20 a mí. Yo, Carolina, decía,
esto en una semana yo lo resuelvo, esto queda en el olvido, esto se va a superar, esto pasa, yo, y resulta que no fue así, no fue así. Me pasó una semana y me pasó la otra y sencillamente yo veía que no estaba ni siquiera en el proceso de negociación, seguía en los primeros procesos de negación y de ira y de culpa y de vergüenza y todo eso. Y tuve que hacer el alto. El alto se dio sencillamente para yo poder hacer mi proceso de cada uno de los duelos que venía viniendo para yo llegar a este momento de la aceptación. El momento de llegar y entender cada uno de esos eventos, qué lección vino a dejarme, qué fue lo que aprendí yo para seguir avanzando y poder evolucionar. Pero yo a esto también le sumo cuáles son las importancias de esto, de conocer exactamente cuáles son las etapas del duelo. Y ahí me pongo yo a ver, mira, me dice, mira, no es una regla tácita que se sigue 1, 2, 3, 4, 5, no lo es, porque todo proceso de duelo es único para cada persona. Todos somos diferentes, todos lo vivimos de formas diferentes. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros tiene un constructo mental que se formó en nuestra niñez, que tiene que ver con todas creencias limitantes y tiene que ver con ese 90% que tuvimos que tenemos nosotros todavía en ese inconsciente. Y y que estas etapas no son lineales, como dice aquí. Es posible ir y venir y volver, inclusive experimentarlas al tiempo. Es un proceso dinámico y fluctuante. Y lo entendí, me cayó el 20. Lo viví como una montaña rusa, como un carrusel, sube y baja, en la mañana de una forma, en la tarde de otra forma, y esto, y la culpa, y la vergüenza, y volví otra vez, y el autoflagelamiento y todo eso. Y es llegar y hacer ese alto para entender, para hacer consciente lo inconsciente, para evaluar, para venir a traer y sacar y liberar todo aquello que tiene que ser liberado, inclusive aquel constructo mental que tiene que ser modificado y cambiado, porque de esa manera no voy a poder continuar, porque en la medida que me venga otro evento, voy a hacer y voy a pasar por lo mismo, porque todos estos eventos nos vienen y nos traen para sencillamente hacernos esa autoevaluación, salir de ese caos para saber que ese constructo mental que se formó de niño y ese niño que se encuentra herido tiene que cambiarse para poder avanzar y para que ese adulto de hoy, siendo responsable, tenga las herramientas para poder sanar y liberarse de la mejor forma posible. Y la duración del duelo, obviamente la duración del duelo varía y varía precisamente porque el duelo es un proceso único, único para cada uno de nosotros. Entonces, es un proceso que dura, pero es un proceso que hay que trabajar. Y es un proceso que yo soy consciente que tengo que llegar y tomarme y hacerme cargo en mi día a día a partir de este momento porque en el momento que yo identifique que vuelvo otra vez, de nuevo otras etapas, tengo que tener ese nivel de conciencia para llegar y reflexionar, wow, espérate, porque vuelve y porque sigue pasando, sencillamente porque ese constructo mental para modificarse va a pasar por su proceso de modificación. Y ese proceso de modificación yo no estoy al cabo de saber cuánto tiempo me va a llevar pero también entendí que en este proceso de trabajo yo le agrego esto a lo que no existe y lo agrego ¿por qué? Porque en principio esto fue una de los mensajes que yo tuve leyendo o escuchando de nuevo, el mensaje que deja Patricia cuando se va y es el mensaje del perdón. Cuando yo entiendo que yo antes que todo yo tengo que perdonarme, porque si yo no me perdono, entonces ¿cómo hago para avanzar? Y también tengo que agradecer que esos sucesos y esos eventos que yo pasé, porque si no, entonces no hago el alto de reflexión y entonces, ¿qué hago yo para seguir avanzando y cargándome de teorías o de herramientas que luego no pongo en práctica para yo saber si de verdad en realidad funcionan?
En ese proceso de perdonar y de agradecer es tan significativo porque en este proceso ya es como es que definitivamente hay una liberación y agradecer estas lecciones aprendidas sencillamente nos pone en otro nuevo nivel, nos lleva a ser más conscientes, es llegar y entender que esos niveles de conciencia hay que llegar y atravesarse, pero cuando se atraviesan, usualmente la mayoría de esos eventos se trascienden es con una forma de dolor, porque en una forma de dolor es la única manera que nosotros vamos a pasar a una sanación y una liberación. Y siempre hemos visto el tema de cómo hace la transformación una, una oruga a una mariposa en un proceso doloroso. Es un proceso individual, es un proceso único. Ninguna oruga necesita de otros, de ayuda, ni siquiera para romper su crisálida y pueda sacar sus alas. Es un proceso de dolor que tiene que hacer solo. Atravesar ese dolor y atravesar ese dolor viéndolo desde el punto de vista de perdón y de agradecimiento, porque en algún momento va a salir a convertirse a ser esa mariposa que debe ser. Y es entender que si nosotros hacemos y siempre nos vamos a enfocar en esa herida, porque nuestros pensamientos, el constructo que tenemos de pensamientos es siempre regresar a tocar la herida, a por qué pasó, a por qué, y es a revivir, en el momento que vamos otra vez atrás, a revivir esa herida, volvemos otra vez a sufrirla y volvemos a dolor, volvemos al primer paso. Y entonces es como decirte, avanzamos un paso, pero retrocedemos tres. Y luego avanzamos uno, pero retrocedemos cinco. Y cuando vamos a ver es que en el hoyo nos hundimos. Entonces no es enfocarnos en las heridas, y no es enfocarnos en los eventos, no es enfocarnos en el dolor, es enfocarnos en el proceso y ver hacia adelante. Y es un proceso donde nos lleva una lección de aprendizaje y de crecimiento. ¿Qué me deja este mensaje? ¿Qué me deja para poder crecer y evolucionar? Ahí es donde tengo yo que hacer el proceso de trabajo de ese duelo. Y es enfocarme que esa lección es lo que me va a permitir seguir creciendo e evolucionar. Pero hay algo muy importante también que yo veo y cierro aquí con esto. Por lo menos aquí Michael Jordan dice, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro ganador y lo he fallado. He fracasado una y otra vez y por eso hoy tengo éxito. Esto es una frase de Michael Jordan y es uno de los basquetbolistas más famosos que han existido hasta ahora. Y entonces es llegar y entender que el fallar ha sido visto, y tenemos ese constructo mental, ha sido visto como que uno es un perdedor, uno no sirve para nada, uno es un bueno para nada. Pero ese es el constructo mental que tenemos que cambiar hoy en día. ¿Por qué? Porque sencillamente en fallar hay un proceso de aprendizaje. Y en fallarnos a nosotros y en fallar a los demás, sobre todo, hay otro proceso de aprendizaje. Y no es que nosotros lo hagamos de forma intencional, sencillamente nosotros no salimos a la vida, como yo les dije anteriormente, yo no me levanto con la intención de fallarme ni a mí, ni a ninguno de ustedes, ni a ninguno de los que están a mi alrededor. Pero el fallar, eso es una posibilidad. Y cuando vemos inclusive, y lo vamos al tema del trading, el trading también, ¿cómo aprendemos nosotros en trading? Aprendemos es fallando. Y en la medida que lo intentemos y lo intentemos y lo intentemos, las fallas van a ser menos. Y cuando yo evalúo mis prácticas, cuando yo veo mi avance en el tiempo, ya son menos las fallas. Pero ¿se van a eliminar? No, sencillamente las fallas en el trading no se van a eliminar. Esos rojos siempre van a aparecer y vamos a fallar. Pero una falla es una oportunidad de aprendizaje cuando yo me detengo a observar y a ver, wow, ¿por qué fallé? ¿Qué puedo mejorar? Una falla es una opción de mejora. Y así lo entiendo en este momento. Y también es entender, con esta frase también que está acá, no hay que tener miedo a perder.
De hecho, se pierden más batallas de las que se ganan. Y es así. Tenemos miedo, pero es un constructo social y cultural que hemos venido trayendo desde cuándo, desde prácticamente desde nuestra niñez. El que era mal estudiante siempre era estigmatizado, el que era mal jugador en los deportes era el que se iba a la banca, no era el que se le daba la oportunidad de salir, el que no era poco agraciado, el que no era cualquier cantidad de cosas que han infundido el miedo nos han dado el hecho de que prácticamente siempre vamos a fallar, pero socialmente y culturalmente siempre nosotros buscamos señalar y estigmatizar y en ese constructo lo hacemos con nosotros mismos. Que si en vez de hacer eso, pues somos más amables, y siempre también lo he dicho, no somos amables, nos olvidamos de ser amables con nosotros mismos. Yo, Carolina, se olvidó de ser amable, me olvidé y fue más fácil para mí enfocarme en ese dolor, en buscar y revivirlo y volver otra vez, ¿porque qué? Porque eso era, no sé, como una forma dices tú, de llegar y agarrar inclusive hasta de drenar las cosas. Y no, sencillamente no es así. La emocionalidad es llegar y entender y es ver la oportunidad de que esas emociones que tienes que sanar, que tienes que curar, que tienes que liberarte. Y aquí le cierro con esta frase que es la que más me llena, que dice que nada ni nadie te haga perder la fe en ti, en las personas y mucho menos en ti mismo. Y es volver, y esta frase me la repito, y ahora me queda, que nada ni nadie te haga perder la fe en las personas y menos en ti mismo. Y de verdad que con esto cierro porque aquí hice digamos, el proceso más terapéutico, porque cuando yo revisé mi duelo completo y llegué hasta la etapa del perdón y agradecimiento, y cuando entiendo que nada puede hacerme perder la fe en la persona y tampoco en mí mismo, ahí es cuando yo entiendo, aquí es donde prácticamente radica todo todo mi trabajo que he venido haciendo hasta ahora, mi trabajo de llegar y buscar siempre herramientas para darles a ustedes, pero en la medida que esas herramientas puedan ser eh, llevadas a la acción y que estas acciones den resultados y resultados de crecimiento y de evolución, pues sencillamente en eso básicamente me doy por satisfecha, porque ese es el proceso de poder ser mentora o divulgadora de este conocimiento que en algún momento puede hacer que la humanidad empiece a sanarse por sí mismo, porque en la medida que seamos nosotros más conscientes y empáticos del duelo o el dolor que vive el ajeno, el que está al lado, pues en esa medida también nosotros crecemos y evolucionamos, porque en esa empatía trabajamos de forma doble, trabajamos ayudando al otro, pero de esa manera también nosotros nos ayudamos a nosotros mismos. Así que con esto les cierro y muchísimas gracias y los escucho. Muchas gracias, Caro, como siempre. Maravillosa la presentación. Y yo quiero compartirles que la que más me llamó la atención fue el perdón y el agradecimiento. En mi caso, sí me costó trabajo mucho tiempo porque nos enfocamos siempre hacia afuera, ¿no? Y yo así le hacía. Es que ya lo perdoné, es que tengo que trabajar, es que quiero no sé qué, o por qué me pasa si yo ya hice o cual acción. Pero cuando te das cuenta que tienes que empezar por dentro, o sea, de ti hacia atrás, hacia allá, hacia primero contigo para poder estar bien con los demás. Y empezar a ser amable contigo, híjole, eso es creo que de los que más trabajo nos cuesta a todos, porque incluso cuando tú lo empiezas a hacer y escuchas a la demás gente, tú dices, híjole, es que como que eso es lo que más nos pega a todos, ¿no? De que sí queremos ser amables, pero realmente no lo hacemos. Cuando lo estamos hablando es cuando te das cuenta de que dices, híjole, sí es cierto, queremos serlo, pero realmente no lo hacemos. Entonces, en mi caso muy personal, fue el empezar a perdonarme yo para poder empezar
a ver diferente las cosas y empezar a asimilarlas, porque pase lo que pase, a lo mejor fueron factores externos a ti, entonces de todas maneras lo acomodas para que sea tu culpa, ¿no? O sea, es que sí pasó, pero yo debí haber hecho, ¿no? Aunque ni siquiera dependía de ti. Entonces, eso es un paso bien grande. Y cuando pusiste esa lámina, yo siempre hago capturas. Esa, ahí me quedé como que es que pienso yo que eso es mucho de la base en mucha gente, o sea, así como fue para mí o ha sido para mí, yo veo en mucho, como que cuando ya eres más observador, lo puedes notar más, ¿no? Y tú nos dices mucho, es que tienes que ser amable. Y decimos, sí, sí, ya soy amable. Y luego empiezas a hablar, sí, ya no es cierto que lo traigo ya claro, ¿no? Entonces, esa cosa de verlo y el paso a hacerlo, creo que es de lo que más no quiere decir que nos cuesta trabajo, quizás sea en lo que más tenemos que trabajar. ¿No? Y eso es algo que no puedes decir, ya lo dominé, o sea, es trabajarlo todos los días y desde que empiezas. ¿No? Entonces ese es un comentario que yo te quería hacer, todo maravilloso, pero en eso me quedé, se me quedó. O sea, dije, híjole, esa para mí es una de las más importantes que en mi vida me ha ayudado más, ¿no? Y como te digo, a veces decimos, chin, ya lo trabajé. Estoy trabajando todos los días, porque cada día es un evento nuevo y que a lo mejor en el día hiciste algo que te tienes que perdonar, que tienes que decir, y a lo mejor no, como dices, no tanto justificar, sino ya pasó, ok, por lo que haya sido, ahora va para adelante otra vez. Entonces, ay, Caro, cómo te agradezco que nos hagas hacer estas reflexiones y volver a lo que a lo mejor dices, ya lo estudié, ya lo vi y todo, sí, pero es que es todos los días, ¿no? Ya hice el curso y ya quedó, ¿no? Ya palomitas, lo que sí, ¿no? Es todos los días, y el hacer esto aunque sea cada 15 días, es maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Esperanza, gracias. ¿Quién más por acá? Bueno, yo, como siempre digo, yo siento que cada 15 días cargamos las pilas, ¿no? O sea, y bueno, ustedes saben cuál es mi frase de cabecera, que nada es casual y que, bueno, hoy apuntaste a un tema que creo, bueno, creo que nos sirve a todos, ¿no? O sea, porque acá no hay ni más ni menos, somos todos más o menos iguales y nos sirve ayudarnos entre todos. La verdad que vuelvo a decir siempre que cuando los conocí entendí qué hacía en Colombia. Gracias, Leti, gracias. ¿Quién más por acá? Bueno, pues yo. Eh, Interesante, de verdad. Carolina, como siempre, todos los conocimientos en base a tu experiencia, lo que vienes enseñando y aprendiendo día a día. Si hablo sobre mí, creo que soy una persona en este aspecto muy diferente al tema de la alimentación y el peso. Soy un poquito más práctico. Trato de que no me marque mucho las cosas. No le doy mucho enfoque porque siento que si me enfoco mucho puedo atraer más de lo mismo. Tengo una ligera ventaja sobre este tema que lo tengo un poquito más trabajado. Este tema, ¿no? Siempre le deseo bien a las personas, si me pagan bien, si me pagan mal, soy siempre un agradecido, pero interesante, ¿no? Porque al final de cuentas hay niveles de problemas, ¿no? Y de repente el 80% de los problemas que uno puede pasar en el día a día los supero fácilmente, pero ya ahí hay ese 20% como etapas de malos días de trading, temas familiares, quizá por ahí económicos, que a veces dan vuelta y no avanzas. Creo que para esos casos en los cuales no soy tan práctico algunas veces, me ayuda mucho tu- tu información, ¿no? Lo voy a tratar de poner en regla y tratar de mejorar cada uno. Muchas gracias. Gracias, Joan. ¿Quién más viene? Hola, ¿cómo van? Adelante, Meli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Igual. Eh, no, todo muy bien. Llegué un poquito tarde, estaba en la plaza de mercado, haciendo el mercado de la casa. Nada, mira que ahorita que comentabas de lo del perdón y todas esas cosas, recordaba que hace ya más de 2 años, pues yo estuve como en el trabajo psicológico
y pues como que siempre era el perdón, perdona a tus seres queridos, perdona todo, pues como esas cosas, ¿no? Entonces, pues yo perdoné a mis padres, me perdoné a mí misma, o sea, primero es como perdonarse a uno mismo y todas esas cosas. Pero, pero digamos que uno a veces aprende a manejar las pérdidas como personales, o sea, como familiares, pérdidas, digamos, me costó mucho el fallecimiento de mi abuela, que fue hace ya más de, creo que casi 15 años, más de 15 años, y lo vine ya prácticamente como a superarlo hace por ahí como 2 años y medio que hice ese trabajo y todo eso. Entonces, digamos que esas pérdidas personales pues a veces duelen un poco más, pero a mí me ha costado mucho el tema de las pérdidas financieras, o sea, ese tema me ha costado tanto porque uno dice, "Jue pucha, o sea, yo trabajo como para hacer una inversión, como como para eso, y perderlo todo, y uno dice, volver a empezar, o sea, otra vez lo mismo, o sea, no, entonces ahí es cuando uno como que pierde como que esa fe, esas cosas, y es difícil. Entonces, yo digo que uno pasa como por tres partes del duelo y uno de esos duelos es como la rabia, como ese enojo que uno tiene, y ahí es cuando yo digo, o sea, el enojo y todas esas cosas, y después viene como que ya la tristeza y después ya como que lo superé, ¿sí? Entonces, es muy bonito pues todo lo que dijiste hoy y es agradable como entender todas esas cosas y que todo es un proceso, ¿no? O sea, estamos aquí como para todos los días ser un 1% mejor que ayer, ¿sí? Y esa es como mi frase que ha vuelto, que me encontré esa frase, como que sé un 1% mejor que el día de ayer, y se ha vuelto como esa mi frase y todas esas cosas. Pues con el tema del trading, pues estuve otra vez en Leticia, en la ciudad de Leticia. Entonces, llevo casi 2 semanas pues como apartada pues como en trading en sí. Y, pero se me han presentado pues como oportunidades grandiosas. Me llamaron para que desarrollara el proyecto de la Liga 3x3 Colombia, entonces, de baloncesto. Entonces hay otros caminos y creo que el universo te va mostrando otros caminos y pues ahí estoy, ahí estoy en esos caminos. Y me alegra mucho escucharlos. Creo que pues si van a Medellín yo no podré estar, que tengo unos temas pues como en noviembre, ya como apartados, entonces pues vamos a ver si podemos sacar el espacio, pero lo que sea posible, pero igual no sé mis fechas todavía, entonces no sé todavía mucho de eso. Y nada, Caro, muchas gracias y nada, para todos mucho ánimo. Todos los días hay que sonreírle a la vida, porque vi a Caro como muy apagada y no, claro, hay que sonreírle a la vida, ¿no? Eso forma parte del mismo día a día, mi querida Melissa. O sea, definitivamente si tú te encuentras en un estado de ánimo, tú, o sea, eso no se puede fingir tampoco. O sea, definitivamente cuando pasamos por una etapa de estas, tenemos que atravesarlas como debe hacer. Pero, por lo menos cuando estaba desarrollando el tema, fue bastante terapéutico porque iba desarrollando, lo iba viendo y me iban llegando las cosas y obviamente pues sí, tuve que buscar ayuda y gente que me escuchara y gente que me hiciera como que otra vez agarrar y hacerme reflexionar y llegar a mi centro, porque es que el tema de estos es que te sesgas mucho. Esa es un sesgo muy, muy, muy marcado y es como tú dices, o sea, yo he pasado por pérdidas de todo esto y definitivamente yo estoy muy alineada contigo. A mí una pérdida financiera es la que más me afecta y es algo donde me da mucha rabia, mucho coraje, mucho, y ahí eso es, o sea, de verdad me descentra. O sea, perdí prácticamente todo el trabajo que venía haciendo y todo eso, y o sea, me está afectando. Todavía no puedo decir que he salido del todo, estoy en ese proceso. Pero ese mensaje también que me llevas de llegar a decir todos los días voy a ser un 1% mejor
y buscar pues que hay que sonreír también. Y eso va sumando y va llevando. Pero aquí pues sencillamente me muestro yo hoy tal cual en mi proceso que estoy pasando, porque obviamente no lo puedo evitar. Tampoco iba a decirles, no, se cancela la sesión porque yo estoy indispuesta. Eso tampoco me lo iba a permitir porque precisamente mi constructo mental tampoco me lo permite. Y entonces son cosas que uno viene y obviamente pues toca ir trabajando. Pero de verdad que, bueno, gracias a todos por las palabras, gracias a ustedes por acompañarnos y de verdad que todos, pues como dice Leticia, nada es casualidad y en la medida que nosotros hagamos comunidad para apoyarnos y sentir que uno tiene manos amigas que te hacen así y aun cuando no sea de forma física, solamente los gestos y la presencia aquí, eso también dice mucho y apoya bastante. De verdad que Como sí. hice mi camisa, hoy no fue casualidad colocármela. O sea, Pues sí, no, eso no es casualidad, definitivamente. Esos mensajes que nos da la vida y esas cosas y esas señales no son casualidad para nada, no son. Y no estamos aquí prácticamente nosotros no venimos obligados. Aquí, o sea, venimos y estamos porque es es un momento, digamos, inclusive hasta de intimidad, porque hablamos mucho de cosas que son más personales que inclusive en el mismo trading y eso, pero eso nos da como para poder liberarnos y desahogarnos, porque estas cosas también hay que conversarlas y hay que hablarlas. Eso forma parte también del proceso terapéutico. Guardárnoslas o callárnoslas no es la mejor salida ni la mejor herramienta. Así que, bueno, muchísimas gracias, Meli. A ver quién más por aquí, que no veo acá. ¿Quién me falta? Ah, falta Lore. Hola Lore, estás. No, Hola, ¿cómo adelante. va? Hola Lore, adelante. No, Carito, digamos que súper completa y entender que para todos esos procesos de duelo hay un orden, ¿no? Como que a veces el más fácil es entrar en ira, en confusión, en cuestionarse y entrar al perdón, pero lastimosamente pocas veces se agradece, ¿no? Oh, entonces, digamos que claro, eso eh, digamos que en esos momentos pasas por procesos en los que, en que perdonaste, las decisiones fueron tomadas desde el amor y estás súper tranquila en la vida. O sea, como que al contrario, otra vez volvió todo a realizar, pero sí falta ese tema de agradecer, ¿no? O sea, también de la forma en que llegué a hacer y a tomar esa decisión también estuvo bien y también demuestra, digamos, lo centradita y ese crecimiento personal y como dice Meli, en que trabajas todos los días en ser un mejor ser humano y efectivamente ves resultados, pero no te lo agradeces, si no es porque la gente te lo dice. Entonces, bueno, no, muchas gracias, Carito. Gracias a ti, Lore, gracias. Gracias, de verdad que muchísimas gracias a todos. Y bueno, déjame cerrar aquí la grabación antes que se me pase.